El Evangelio del día. Les habla Carlos José Romero. Buenas tardes. Hoy, 14 de agosto de 2020, la Iglesia nos propone la memoria de San Maximiliano Kolbe, franciscano conventual polaco, que murió mártir en el campo de exterminio de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. El testimonio del padre Kolbe realmente conmueve profundamente por la radicalidad del amor. Creo que ustedes conocen un poco la historia. Él había sido capturado por los nazis y trasladado a Auschwitz junto con otros muchísimos prisioneros, judíos y no judíos. Entonces, pues ocurrió que un prisionero se escapó y en represalia, pues los nazis tenían la costumbre de castigar por cada uno a 10. Entonces, pues el comandante sentenció a 10 personas, 10 prisioneros, para que muriesen. Los escogió al azar. Y uno de ellos, en el momento de escuchar su nombre, pues no pudo reprimir el llanto y el quejarse. Por favor, tengo mujer, 2 hijos, por favor, perdónenme. En aquel momento, el padre Kolbe, que no había sido designado, pues se puso en medio y le pidió al comandante, por favor, que le permitiera morir por él. Y el comandante le preguntó, pues perplejo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué quiere usted morir por él? Hombre, pues, dice, pues yo soy ya más bien mayor. No era verdad, no llegaba a 50 años la edad que tenía, ¿no? Y quiero morir por él, a mí no me espera nadie. Y todavía le preguntó, bueno, ¿y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Y dice, yo soy sacerdote católico. Y entonces el comandante ya no lo dudó. Venga, pues, aceptado. Y el padre Kolbe pues fue con los otros 9 a morir de hambre, porque esa era la condena, morir de hambre en un barracón. Lo que pasa que finalmente pues se necesitaba ese barracón para otra cosa y a los 15 o 20 días todavía había algún de los prisioneros, entre ellos el padre Kolbe, que estaba vivo todavía, ¿no? Entonces pues le pusieron una inyección letal y lo mataron. Qué gran ejemplo el del padre Kolbe, que fue canonizado por el Papa polaco Juan Pablo II en 1982. Y curiosamente a esa ceremonia fue la persona a la que había ayudado, la persona que junto con su mujer y sus hijos, pues ahora mismo, en ese momento, pues daba gracias a Dios por la vida heroica de este hombre, el padre Kolbe. Bien, pues pasamos al Evangelio. Continuamos con San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son 2, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Bien, en este Evangelio Jesús reafirma lo que ya decía en el Sermón del Monte respecto al matrimonio y al divorcio, ¿no? Es decir, él estaba completamente, en contra, porque él creía firmemente en el amor con radicalidad, tal como aparece en el libro del Génesis. Los judíos, basándose en el texto del Deuteronomio, permitían que en determinados casos el hombre pudiera repudiar a la mujer. En el caso de adulterio, pero también en otros casos, prácticamente cuando no le convenía, o porque no le daba hijos, o porque le molestaban algunas cosas de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jesús se mantiene firme, dice: eso os lo ha dicho Moisés para remediar cuestiones concretas que iban surgiendo en el matrimonio. Tenemos que pensar que el matrimonio en la época de Jesús no era ciertamente el matrimonio tal como nosotros los concebimos. El amor de la pareja no era exactamente el elemento quizás más importante de esa unión, sino que había una serie de intereses económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jesús, cuando se dirige a la comunidad cristiana de Mateo y por supuesto a cada uno de nosotros, efectivamente, él habla del matrimonio tal como lo concibe Dios en el libro del Génesis, ¿no? Y eso es lo que tendríamos realmente nosotros que darnos cuenta y aceptar, ¿no? Los fariseos ciertamente le piden que se pronuncie. ¿Por qué? Pues entre otras muchas razones, porque conocían de cómo Jesús se preocupaba del bienestar de las mujeres. Incluso tenía varias mujeres entre sus discípulos, ¿no? ¿Vale? Por eso, efectivamente, Jesús ahí se muestra ciertamente radical. La radicalidad del amor que hemos visto en Kolbe es la radicalidad del amor en el matrimonio que también nos propone Jesús. El amor no admite componendas. El amor para un cristiano procede de Dios. Él es el quien nos ha dado ese amor y quien nos invita realmente a compartirlo, en el caso del matrimonio, con la persona que nosotros ciertamente hemos elegido. Pero hay una segunda cuestión, lo de los apóstoles, ¿no? Dice: Señor, en este caso no nos conviene casarnos, ¿no? Desde el punto de vista que ellos hablaban, que era del punto de vista, efectivamente, podemos decir machista, de predominio absoluto del hombre, lo cual es verdad, pero hay que verlo en su época, ¿no? Y les plantea que no traía cuenta, ¿no? Que no traía cuenta.
Y Jesús no entra en la discusión, sino que menciona una vez más lo que debe ser la radicalidad del amor. No en el caso del matrimonio, sino en el caso de lo que hoy llamamos el celibato, es decir, el valor que tiene la dedicación exclusiva a la construcción del reino de Dios. No es ni mucho menos una opción que quiera o que pretenda alejarse del mundo. Al contrario, lo que pretende fundamentalmente es vivir dedicado a ese amor radical a todos los hombres. ¿Vale? Pues esto es lo que podríamos decir respecto al Evangelio de hoy. Y en relación pues con el valor que el Señor le da a la mujer, le voy a contar este episodio, que es un episodio real, que nos cuenta Antoine de Saint-Exupéry sobre la vida del poeta alemán Rilke. Y dice así: el poeta alemán Rilke vivió durante un tiempo en París. Iba a la universidad cada día con una amiga francesa por una calle muy concurrida. Un rincón de esta calle estaba ocupado permanentemente por una mendiga pidiendo limosna a los transeúntes. La mujer siempre se sentaba en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, con la mano tendida y los ojos fijos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, mientras su compañera siempre, pues alguna moneda. Un día, la joven francesa, sorprendida, preguntó al poeta: ¿pero por qué nunca le das nada a esta pobre chica? Deberíamos darle algo a su corazón, no a sus manos, dijo el poeta. Al día siguiente, Rilke llegó con una hermosa rosa recién florecida. La puso en la mano de la mendiga e hizo el acto de irse. Entonces sucedió algo inesperado. La mendiga levantó los ojos, miró al poeta. Apenas se levantó del suelo, tomó la mano del hombre y la besó. Luego se fue apretando la rosa. Durante una semana nadie la vio más, pero 8 días después la mendiga estaba otra vez sentada en la esquina de la calle, silenciosa e inmóvil como siempre. ¿De qué habrá vivido en todos estos días en que no recibió nada?, preguntó la joven francesa. De la rosa, respondió el poeta. Bien, pues esto es todo por hoy. Buenos días.